esto puede, o sea, esta obra, Orlando, puede analizarse desde el punto de vista estético. Podemos estar ahí un día, se puede hacer una tesis sobre la estética, sobre ese extracto de Habana que hay ahí, y por supuesto también desde el punto de vista político. Pero ¿quiénes eran en ese año, tú y Saba Cabrera Infante? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Y quiénes eran ustedes dos? Yo, Saba y yo, trabajábamos en Televisión Revolución en ese momento, y era en un momento en que se había anunciado la invasión a Cuba y todas las estaciones de televisión estaban en cadena. Y el director del noticiero me pidió que yo fuera a hacer, yo era camarógrafo del noticiero, un reportaje sobre cómo se preparaba La Habana para la invasión. Y a mí lo que se me ocurrió es que el pueblo, ellos esperaban una solemnidad y el pueblo estaba bailando y divirtiéndose. Y eso no le gustó mucho a él. Él quería algo más acorde con el momento histórico, el hombre político, el hombre con el rifle en alto, las marchas. Una solemnidad que la película no tenía, porque realmente la gente estaba ansiosa de que se normalizara la vida. Esa avalancha de marchas soviéticas y la gente estaba cansada, la gente, ese era un escapismo, ¿no? Y en fin, eso fue el primer encontronazo leve, porque se resolvió mandando a filmar unos milicianos que tenían unas escopetas ahí encima de los edificios para esperar a la invasión, ¿no? Y ese fue, digamos, el germen de cómo surgió la idea, y ahí yo le propuse a Saba de por qué no hacíamos un corto, un poco inspirado en un corto que había traído Néstor Almendro de Nueva York, que se llamaba 58-59, que estaba hecho de una manera muy libre, muy suelta, muy sin luces, tomando ventaja de las nuevas películas que en esa época tenían más sensibilidad. ¿Cuándo fue que descubrieron de pronto que eso era un pecado? Nosotros sabíamos, y eso sí lo sabíamos, que era un acto conspirativo, pero de una conspiración estética, porque el cine oficial, el cine que hacía el ICAI, era un cine muy rígido, muy cuadrado, demasiado iluminado, demasiado académico. En el momento que a mí se me ocurre pedir un permiso para exhibir la película en los cines, en ese momento quedaba dos cines que no habían sido confiscados, era el Rex Cinema y el Cinecito. El gerente de allí era una persona que yo conocía, que trabajaba en un noticiero en el periódico. Cuando le fui a pedir se la fui a ofrecer, la vio y le encantó, y dice, te ofrezco $150 por una semana, que fue una suma bastante apreciable en ese momento. Y dice, pero tienen que ir al ICAI a pedir una autorización. Y yo allí me presento las planillas dice, usted tiene una semana que se va a recogerlo, y a la semana que voy a recogerlo es cuando el censor me dice, la película no solo está prohibida, sino está ocupada. Y en ese momento llegó Alfredo Guevara y yo tuve una discusión muy fuerte con él, y esto es el ICAI, esto es la Gestapo, la KGB. Y entonces Alfredo Guevara, que llegó en ese momento, se apareció por un pasillo y empezó a dar portazos como para llamar la atención, ¿no? Yo estoy aquí, pero no se acercaba, no se debe acercarse. Y entonces yo llamé a Néstor Almendro desde ahí, le conté lo que estaba pasando. Néstor tuvo una discusión muy grande con este señor, se llama Rodríguez Alemán, que era un rico de cine, Mario Rodríguez Alemán. Y bueno, y ese fue el inicio del desastre. Fausto, tú tienes una versión tuya también que fue una lucha de poder. Este tipo de cine independiente era anatema, que además, y ahí es donde viene tu pregunta, que además esto lo hiciera Luna de Revolución, que es el enemigo, entre comillas, del ICAI, el enemigo de Alfredo, ¿no es cierto? Es todavía más peligroso, ya empiezan a delimitarse los campos. Acaba de ocurrir la invasión de Playa Girón, ya acaba Fidel Castro de declarar el país socialista. Alfredo Guevara, que hasta entonces había sido muy cuidadoso de mantener sus puentes abiertos con el ala liberal del 26 de julio, los empieza a cortar. Es decir, ya no le importa, porque sabe que esta gente
van de capa caída. Él, por el contrario, se siente fuerte y ataca. Hay un antecedente ya puramente concreto, porque unos meses antes Guillermo ha publicado un artículo en Revolución a propósito de la muerte de Ricardo Vigón, que había sido una persona, una figura muy importante en los cineclubes de los años 50, creador con Germán Puig de la Cinemateca de Cuba, de la cual Alfredo se va a apropiar más tarde. Guillermo en aquel artículo dice que Alfredo Guevara tendría que haberle dado trabajo a Ricardo, que era una figura demasiado importante para no haberle dado trabajo. Es decir, lo denuncia en público. Y además dice que van a crear un premio al mejor corto independiente que se haga en Cuba. Es decir, ya eso es guerra abierta contra el ICAE. Entonces el ICAE, Alfredo, se cae a la boca y espera el momento de dar el zarpazo, que es ahora, en este momento, porque hay que ver la película. La película esa no es una película contrarrevolucionaria, ni política, ni ataca a nadie, ni no se va a caer ese régimen por esa película. Entonces, ¿qué hay detrás? Hay todo esto que estamos hablando. El control a través del guión de todos los cineastas que se atrevan a hacer una película en el país.